Soy Ricardo Espino y como cada semana pues nos encontramos viernes a viernes ahora para analizar un tema de tipo religioso. Me da mucho gusto poder coincidir de nuevo con ustedes en este espacio. Vamos a hoy a considerar la figura, el papel, sino histórica, del Señor San José. San José, cuya festividad la iglesia celebramos el día de hoy, 19 de mayo. Para las en muchos países, en muchos está trabajando, se está tratando de quitar más peso, más responsabilidad a los padres en la educación de sus hijos. Eh, Realmente la estructura básica de la sociedad que es la familia, y eso es lo que pretenden algunos gobiernos. No me quiero referir aquí si es de derecha o de izquierda, sobre todo ya sabemos de qué problema que nosotros tenemos que visualizar con los ojos muy abiertos, estar atentos y empezar a tomar medidas, empezar a tomar iniciativas eh, desde nuestra situación personal, familiar y por supuesto comunitaria, en nuestros círculos, amistades, trabajo, ámbitos de la vida diaria, para poder estar con las armas, con las bases necesarias, con la formación sobre todo, para que no nos vayan a precisamente a engañar, no nos vayan a querer vender pues precisamente una falsa visión de familia, una falsa visión también de educación, como es la que propugnan, como es la que eh, pues pretenden imponernos algunas agendas internacionales políticas de tipo ideológica, ¿sí? Ya sabemos que una ideología se define, voy a aprovechar el espacio para decirlo, como una postura, una idea, ¿no? Que puede ser hasta cierto punto válida, legítima, pero que tiende a desenfocarse, que tiende a absolutizarse o sistematizarse para tratar de absorber, ¿no? Para tratar de aglutinar en sí misma toda la visión de la familia, del hombre, de cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y yo creo que es importante tener los ojos, como les digo, muy abiertos para advertir estos peligros, estos sesgos que nos tratan de abrir, de establecer, sin que nos demos cuenta muchas veces, ¿no? Por debajo del agua, porque sí son tiempos duros, son tiempos de crisis, pero también de grandes retos para todos los que son padres, de tomar bien la tutela, las riendas en su casa, de estar ahí, de invertir realmente bien el tiempo que es elemental, ¿no? Que salvaguardar. Y bueno, con respecto a San José, ese si a Pío IX, a mediados del siglo XIX, si no estoy mal,
como patronum de la Iglesia Universal, ¿no? Ejerce San José un patronazgo, no porque lo haya proclamado el Papa, ¿no? El Beato Pío IX, hace apenas un poco más de siglo y medio, o más o menos siglo y medio, sino ya ha tenido precisamente esa misión a lo largo de toda la historia, ¿no? Del cristianismo, a la historia eh, de la salvación ya en Cristo, estos más de 2000 años que llevamos desde la venida del Señor, de nuestro Salvador al mundo. Y San José, por tanto, es una figura preponderante, una figura fundamental. Considerarlo, voy a hablar de ese tema como desde el aspecto, desde la dimensión devocional de San José, patrono de las familias, de los padres y demás, sino una persona real. Siempre hay que recordar a los santos, tenerlos presentes como personas reales que han sufrido, que han padecido, como dice el Apocalipsis, ¿no? En ese texto tan bello, han bañado sus vestidos en la sangre del Cordero, han sido purificados, ¿no? Por la sangre de Cristo. Defender su fe, pero que la van nutriendo, que la van construyendo y defendiendo a lo largo de su vida, ¿no? Esos son los santos. Entonces San José es un modelo también de santidad, pero bueno, a ello me voy a referir. Primero quisiera destacar la faceta de José como hombre, hombre real, hombre histórico, y su faceta de padre. Aquí voy a considerar valga la redundancia de la expresión, un tanto rara, extraña o inclusive se puede entender mal si no se sabe la etimología de la palabra. Y es que José se considera padre putativo de Jesús. Ya que voy con esto de putativo. Quienes me me ayuda mucho ayudar a los alumnos, a mí mismo me ayuda y ayuda a los demás, valga también el pleonasmo, pero a poder desentrañar los significados que tienen los términos, ¿no? La misma paternidad, podemos hablar de ello, la misma maternidad, el matrimonio, y el aspecto de putativo. Putativo no se refiere a lo que quizá algunos algo que nos esté pasando por la cabeza, la expresión coloquial vulgar, sino de putare, puto en latín, putare significa pensar, pensar o considerar. Es un pensar de una manera como más analítica, más reflexiva, ¿no? Y es precisamente el adjetivo putativo que se le da a San José porque es el padre considerado, el padre ponderado, el padre, vamos a decir, eh, que se eh, expresar realmente en sus acciones, en sus decisiones, esa condición de padre adoptivo, ¿no? También se le llama padre adoptivo porque por supuesto sabemos que no procreó a Cristo, o sea, no fue el parte natural, vamos a decir, factor natural para la concepción, eh, cumplió un rol importante. Entonces, putativo se refiere a aquel reconocimiento por la heroicidad de sus virtudes, la constancia y la perseverancia en el rol, ¿no? Y en la misión de padre, San José. Entonces, se le da esa consideración, ¿no? Esa, podríamos decir en latín, putación, o sea, es decir, un pensamiento, un reconocimiento. Pensamiento, reconocimiento o consideración es lo que quiere decir como padre, en cuanto padre, ¿no? Que supo satisfacer, como decimos también coloquialmente, se puso bien a la altura de la misión de ser el padre, no de cualquier persona, de cualquier ser humano, sino del mismo Hijo de Dios encarnado. Pero esto tiene, por supuesto, su concreción, su dimensión muy terrenal y muy histórica, que es a lo que me voy a referir primero. Y por supuesto, primero que nada, dando gracias a Dios por tener esta figura, este modelo de padre, para quienes ya lo sean, pues es una bendición el tener precisamente como testigo, como intercesor a San José, el
padre más grande, pues se puede decir que ha existido, que ha tenido la misión más compleja, más importante o trascendental de padre en esta tierra, porque ya les digo, pues fue el padre de nuestro Señor, aunque no lo fue desde la y todo el esfuerzo de lo que conlleva el cuidado. Por eso decía, no solo veamos a nuestros padres como nuestros progenitores, que sí lo son, nuestros padres biológicos, sino también como aquellos guías, aquellas autoridades puestas por Dios en esta tierra para precisamente expresarnos Dios mismo su amor, su comprensión, lo que nos relata las Sagradas Escrituras para refiere, no expresa, no dice ninguna sola palabra en todo el Evangelio. No sé si nos habíamos puesto a reflexionar en ese aspecto. Habíamos reparado, caído en la cuenta de que José no habla. Realmente es una persona, es uno de los personajes de la historia de la salvación del Nuevo Testamento que se mantiene haya dejado, ya no sé, no tenemos nada, tristemente, pero esto no quita o no demerita, no le, vamos a decir, no le pierde a todo lo que su vida, su testimonio, tiene de ejemplaridad, por supuesto, y de huella en la... Es poco, es breve, pero muy rico también en significado, en contenido. San José pues proviene de una familia de ascendencia de David, precisamente la familia del rey David. eh, si vamos hacia atrás, el Evangelio de Mateo de hecho inicia en su prólogo capítulo primero desarrollando toda la genealogía de Jesús, o sea, el origen de Jesús, de su familia, de sus antepasados. Y ahí podemos encontrar casi como pues con una precisión bastante crítica en términos históricos, cómo está precisamente pensado, Dios ha pensado que en el plan de salvación se integrara, se incluyera a José, ¿no? Y que dentro de viniera también el rey David, porque pues es parte de ese Antiguo Testamento, mismo Mesías. Y esto es algo que en la tradición judía se mantuvo por siglos. Pensamos más o menos para encuadrarnos, aunque Mateo desarrolla el año más o menos a generaciones que hay aquí, ¿no? Mateo, desde su perspectiva como evangelizador, evangelista, con la misión, el cometido, el enfoque de el único y definitivo Mesías esperado por el pueblo de Israel, y es un Salvador que está destinado primero al pueblo de Israel, al pueblo judío. Eso es lo que quiere enfatizar o la perspectiva que toma Mateo en su Evangelio. Y es muy interesante porque tanto Mateo como los otros se complementan entre sí, es decir, aportan visiones, aportan claves para la comprensión de la misión de Cristo desde diferentes, como ya les dije, puede decir que es Mateo, esa es como la perspectiva, el aspecto universal, ¿no? Del ministerio universal de Cristo, que es San Marcos, y el aspecto también de la misma universalidad, se puede decir, de su mesianismo, de su salvación, pero con un matiz más propio, más humano, más rico en descripciones, como lo hace Lucas, ¿no? Es el más preciso.
Lucas, en calidad de médico de aquella época, pues hace toda una, se, se, se nutre de muchas fuentes, de muchos testimonios para poder desarrollar su relato. Entre ellos, pues la entrevista que hace seguramente, según se sostiene en la tradición cristiana, a la Santísima Virgen María, por la cual pues están expresadas en sus dos primeros capítulos, ¿no? Sobre todo el saludo del ángel, las respuestas de María, el fiat, ¿no? Y el saludo de Santa Isabel, que después están bellamente recogidos en la oración del Ave María, ¿no? El saludo de Gabriel y de Santa Isabel. Y luego, pues todos esos trazos también es volver sobre a la mirada de José. Y José, precisamente en Mateo, viene a cumplir, a ser parte, un eslabón, vamos a decir, en la cadena de las causas o de los mediadores, de los medios por los cuales Dios se ha valido, que nuestro Señor desde que nace hasta que muere, pues padece también, nos acompaña en el dolor, sabe lo que es el sufrimiento, le puede también, lo conmociona, incluso derrama lágrimas. Está relatado esto también en la resurrección de Lázaro, si recuerdan. Previo a la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 de San Juan. Y bueno, en San Juan no tenemos ninguna relación con referencia a José. Me parece que no, si acaso no, porque algunas veces lo nombra a San José. En cambio, en los sinópticos sí que la hay, sobre todo Mateo y Lucas. Entonces, para saber a qué textos luego acudir, si queremos hacer una reflexión o una meditación en la misión de José, el papel que tiene José en la historia de la salvación. Entonces, la genealogía de la que pertenece José, la genealogía de Cristo, de la que José es por tanto, José es también un punto importante eh, en el que Dios quiere manifestar su misericordia, no es una generación, ¿no?, de esta línea de David, porque pues José no participa, no colabora en la procreación de Cristo, en la concepción de Cristo, nuestro Señor, la encarnación, pero lo hace de una manera, vamos a decir, moral, ¿sí?, que es también muy importante. Y entonces aquí es donde empieza precisamente el gran misterio de José, porque José se enfrentó a este desafío, a este reto, a esta incertidumbre tan grande, imagínense, en términos humanos, si nos ubicamos en el contexto que le tocó a José, en las circunstancias muy distinto para José, el plan de matrimonio, y tiempo antes, pues, bueno, ya estando en esta condición de prometidos, a María le llega esta misión, esta invitación de Dios para ser la madre del Salvador, del Mesías. José, pues no recibe un telegrama o un WhatsApp, ¿verdad? O un tipo de mensaje en relación a este acontecimiento de la encarnación, que tiene que las palabras, bueno, al menos como las recoge Lucas, son precisas, son concisas. Tuvo preguntas, tuvo inquietudes humanas, el apoyo, ¿no?, el soporte de esta familia. José entonces, pues no conoce a ciencia cierta el plan, no le consta el primer capítulo y luego Lucas en el primero y segundo, eh,
En José, esos sueños, esas manifestaciones por las que Dios le habla, hacia a través también de un ángel, eh, para poder seguir ese plan. No, no lo ve muy claro como nos puede pasar a nosotros. Es un hombre a cuestionarse, necesita entender las cosas, como todos nosotros, ¿no? Calidad de seres humanos débiles, racionales, que necesitamos comprender las cosas de una manera gradual, progresiva, no tan de golpe, no tan intuitiva como los santos o los ángeles, ¿no? Y entonces empieza ese trabajo de José, ese trabajo espiritual interior de discernimiento. Discernimiento es una palabra muy importante, está, es utilizada para los procesos también de la toma de decisiones, ¿no? Los proyectos de vida y demás. Es algo que San Ignacio de Loyola también desarrolló magníficamente en sus ejercicios espirituales. Pero bueno, ejercicios espirituales y lo analizan para poder entender ese plan de Dios que se nos revela. Hay varias figuras, varios personajes que utiliza, pero José es uno de los más importantes, porque en cuanto humano José duda, ¿sí? Y es importante la duda en la perspectiva, desde la escuela de los filósofos clásicos, de los antiguos, como pues no vemos blanco ni negro, se ve como una escala de grises las cosas, la realidad, ¿no? Los problemas. Y no tenemos respuestas ni soluciones así como por debajo de la manga o instantáneas. Necesitamos fe, hablan y nos prueban que nadie puede ni venir ni crecer, ¿no? En esta vida, a madurar, ni hacer, llegar a hacer algo, llegar a desarrollar un proyecto, lo que sea, si no tiene fe, si no cree. Uno nace desde que uno da sus primeros pasos, ¿verdad? Está en las etapas de la primera infancia, el niño necesita creer, necesita confiar para poder todo, alimentarse, desde alimentarse tiene que confiar en la madre, es un mecanismo con el tiempo, pero bueno, no me voy a perder en tanto detalle. Es importante entonces que nosotros ya como hombres grandes, maduros, hombres y mujeres, aprendamos a descubrir esos signos, esos trazos que Dios deja en nuestra vida día con día para darnos un mensaje, para indicarnos el camino. El Espíritu Santo se vale de muchas maneras, de muchos métodos, inclusive insospechados. Voluntad libre, con libre albedrío, decidir por dónde nos vamos, ¿no? Dios nos respeta y no nos toca esa libertad de poderlo elegir o poderlo rechazar. Elocuente, de grandes ideas, ¿no? Porque no nos consta de los textos. Quizá hay evangelios o textos apócrifos donde sí refieran algo, alguna palabra al menos de José, pero eso ya es parte como de la tradición, no de la revelación. Entonces tenemos con lo que los datos someros o concisos que nos da el evangelio a este santo, no es un hombre de discursos de palabras, de bla, 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 sino de acciones. Ejecuta los deseos, la voluntad de Dios, no así de manera inmediata, de golpe. José también se detuvo a pensar, José se cuestionó como hombre que era. No, no pensemos a veces que no, esos santos pues parece que quién sabe qué, pues qué prácticamente. No, 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 no como los animales, no. No por instinto. Eran hombres racionales, perfectamente racionales, con voluntad libre y propia,
para decidir. Y les costó decidir. José no veía claro, les digo, cómo estoy a ciencia cierta, seguro de que es del Espíritu Santo y no de otro hombre, ¿verdad? O sea, dudas humanas comunes y normales que a todos nos pueden sobrevenir. Entonces José nos da este ejemplo de confianza, de abandono en Dios, de oración. José tuvo que haber sido un hombre de mucha oración, porque para poder afrontar una misión tan como en bruto que le daba Dios, de no tener así muy bien, como si tuviéramos una piedra muy definidas, ¿no? José no veía claro ese plan, necesitó creer, y todos necesitamos creer, pero la fe de José, veamos las pruebas, sea como hombres, mujeres o padres, ya en el rol en que se desempeña José, como unas oportunidades de Dios nuestro Señor, aunque no nos parezcan convenientes en términos humanos, oportunas a veces, que nos superan, que no son comprensibles, verlas como maneras de crecer en las virtudes. No vamos a obtener a lo mejor un resultado o que ya viene un problema, se nos frustró un proyecto, unidad, y aunque en un primer momento él y no nos duele el entendimiento y no podamos pensar, y es normal, duelo, no solo cuando perdemos a un ser querido, hay diferentes tipos de duelo, los tanatólogos lo saben. Cuando algo, frustración de falta de éxito. Y entonces es algo como que nos parece que José experimentó. Por tanto, José es un hombre, en cuanto hombre, de fe, un hombre que confía, pero un hombre de levantar temprano, hacer quizás su oración, el desayuno y después ir a trabajar, ¿no? Tuvo en la familia. Entonces ya el hecho de que fuera carpintero un oficio tan necesario, tan básico, pero a la igual importante, imprescindible en aquella época y hasta la fecha lo sigue siendo, no por ser un oficio humilde no iba a tener importancia. Y esto es otra lección que nos enseña José en su faceta humana. No importa ni la elocuencia, no importa cómo te vean, porque a José también posiblemente lo señalaron de feo, ¿no? Hombre justo que no quiso eh, poner en evidencia a su esposa, a su prometida más bien todavía, y no queriendo ponerla en evidencia decidió repudiarla en secreto, primero. Estaba debatiéndose en hacerlo, pero mientras pensaba estas cosas, dice Mateo, recibió una que lo concebido en ella es por obra del Espíritu Santo, dar a luz un hijo y demás, ¿no? Ahí tienen la cita en Mateo, capítulo primero, sí. O en Lucas también viene alguna referencia a este momento y otras más que comentaré. Entonces era un hombre que quizá pues fue prudente, fue discreto, pero que también podríamos pensar por qué no lo a lo mejor podría escuchar a quizá él precisamente en cuanto no quería a su prometida, pues trató de no comentar el tema, porque también, pues, para José era todo una cuestión de honor, podemos decir, en aquella época, de reconocimiento, de honra, el conservar precisamente el, pues, su dignidad, su condición de hombre prometido, y entonces esas cuestiones estaban muy normadas y muy, eh, pues en aquella época, imagínense, tendrían que llevarse con mucho cuidado, vamos a decir, ¿no? Entonces, José era un hombre también casto, bueno, ahorita me refería al oficio de carpintero,
que era un oficio humilde, sencillo, pero importante. Virtud de la, bueno, tener, podemos destacar cualquiera de las cardinales: templanza, fortaleza, justicia y por supuesto templanza, fortaleza, justicia y prudencia, prudencia. Estas cuatro pues están perfectamente plasmadas de saber callar, de saberse controlar, ¿no? O críticas, ¿no? Entre sus vecinos, entre sus conocidos, José, guardando siempre esa, diríamos nosotros, esa línea, esa compostura o esa cabeza fría también, ¿no? De pensar las cosas con calma, no decidir, sino sabiendo el momento oportuno. Entonces, pues es un hombre que congeniaba muchos aspectos interesantes, ¿no? En cuanto a su aspecto laboral, de oficio, pues es una persona que nos enseña el valor del trabajo. Eso es algo que también en algún momento el Papa Juan Pablo II destacó, desarrolló en su encíclica Laborem Exercens, una encíclica, una carta que dirige a los católicos en 1981 sobre el valor y la dignidad del trabajo, cómo el trabajo es un medio en que el hombre se va perfeccionando, ¿sí? Se va construyendo a sí mismo, se va autodeterminando y creciendo. Por tanto, el valor del trabajo con responsabilidad, pero también, y esto es algo que voy a decir sin afán de achacar o de replicar nada, que le dedicaba solamente el justo tiempo y justo valor al trabajo, no era un hombre que se desvivía por el trabajo tampoco. De aquí que hablemos de una virtud en él, ¿no? Porque no vivía para trabajar, ¿no? Sino trabajaba para vivir. Es diferente, si se fijan el planteamiento de este binomio, vamos a decir, si van de la mano las dos cosas, los dos aspectos, pero es vivir, trabajar para vivir, o sea, el medio es el trabajo y el fin es la vida, el estar con la familia, el construir un hogar, el crecer juntos, el etcétera, ¿no? Entonces, supo darle el valor al trabajo, servía para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Porque José vemos también que es muy desprendido. Esto lo podemos deducir de su actitud de prontitud, de respuesta pronta, ¿no? No inmediata, porque les digo, se tomaba su tiempo también para pensar, para reflexionar con calma las cosas, para dudar inclusive, lo vuelvo a recalcar, pero sí tenía claro que había un tiempo y una... genealogía. Ve la necesario pues cumplir precisamente con esa norma, con esa eh, disposición del César, de César Augusto, Octavio Augusto, que ya reinaba pues en Roma y por supuesto en todo territorio romano, incluido Israel. Que conlleva pues caminos tortuosos, abruptos, difíciles, ¿no? Cansancio, sed y la condición inmediatas. No es fácil porque José pudo haber dicho, pues mando todo, ya sabemos como decimos, ¿verdad? Al traste. ¿No? Ya, hasta aquí llegó, ya me colmaron la paciencia, no puedo con esta cara, con esta misión. Pudo haber tenido momentos de vacilación, José, de duda, de incertidumbre, como todos, sin embargo ahí se mantuvo fiel, porque él no se veía a sí mismo como el protagonista, sino como el medio de la obra de Dios. Aprendió a entenderse José, a concebirse como esa cadena precisamente, el comprender que la familia de David era parte de ese plan de salvación. Y se dice fácil, ¿verdad? A nivel de idea, de... Y muy... No con un afán
prepotente, no con como podría también haberlo tenido la Virgen María, decir, pues soy la Madre de Dios, a mí se me tiene que rendir, se me tiene que tomar en cuenta y todo gira alrededor de mí, ¿no? Con una actitud humilde, bien consciente de su alta responsabilidad, pero tomando las medidas pertinentes. Si lo van a coger en Belén y pues precisamente batalla, y eso lo narra también Lucas en capítulo 2 porque no encuentra lugar. Y es aquí donde se demuestra, se va probando esa responsabilidad. Dios lo va, como dicen los santos, ¿verdad? Acrisolando en las virtudes, ¿sí? En la paciencia, en la fortaleza, templanza, justicia. Un hombre también muy justo porque ya dijimos, no quiere poner en predicamento a su prometida cuando se entera de que está esperando, sabe esperar, es prudente y decide finalmente desposarla, llevarla a vivir con ella para ser parte de ese plan misterioso, incomprensible de salvación, donde él es una parte importante. Justicia van de la mano. Se enfrenta, ¿no? No son las circunstancias las que dominan a José, las que lo hacen pues moverse, porque bien podría haber dicho, no encuentro lugar, ¿qué vamos a hacer, no? Mm, Dirán, bueno, el instinto paternal de una u otra manera le hace encontrar la solución, ¿no? Y tal es así que encuentra pues una cueva, una persona seguramente que ahí les indica de un refugio, esa cueva para animales y pastores, donde pues con su esposa se instala y puede ahí dar a luz al niño Jesús. Imagínense esas circunstancias, con el paso del tiempo y cada que lo recordamos en Adviento, en Navidad, pues el misterio, ¿no? Analizamos fríamente, calculadamente, es algo muy fuerte, es algo bastante... Dios va a venir a nacer y sucias inclusive, porque pues imagínense en un establo divina, saben ustedes que es contemplar la escena, ponernos ahí in situ y tratar de advertir esos elementos, esas lecciones, percibir ese mismo ambiente que en su momento sintieron, ¿no? Vivieron, y entonces trasladar ese escenario, ese Belén, ese pesebre o esa cueva a nuestra vida. ¿Cuántas veces no obtenemos en mayor o menor medida esas pruebas de cuevas sombrías? Mirar y apoyarnos, ya les decía yo en otra ocasión, como una recomendación, siempre pedir ayuda a los santos, ¿no? Que nos ayuden en una situación difícil, que me siento que voy a reventar, que voy a explotar, que los nervios ya me vencieron, o ¿no? Eh, la ira, etcétera, ¿no? Eh, Ponerle punto final, y sin embargo nos olvidamos de que tenemos a esos hombres santos, mujeres y hombres, que nos enseñan, que nos pueden ayudar también con su intercesión, con su ayuda, con su gracia, a sobrellevar y hacer más llevadero ese momento para trascender precisamente como personas, para tomar una decisión acertada que no va a estar exenta pues de dolor como hombre, ¿verdad? Protector de su familia, padre responsable y además pues tener que lidiar con esas condiciones, con esas circunstancias, ¿no? Les digo, el Evangelio no nos da detalle, pero nos invita a que nosotros saquemos precisamente toda esa serie de reflexiones de causas y consecuencias para nuestra vida. Bueno, José también, ya voy en fase conclusiva, he desarrollado lo que es su calidad de hombre. Bueno, también podríamos hablar de otros pasajes como la presentación en el templo, donde reciben antes la adoración de los pastores y los magos, por supuesto que viene a ser como una lucecita en el camino, donde todo parece sombrío, ¿no? Incierto, oscuro, incomprensible, pues viene
hombres sabios de Oriente, magos, a adorar al niño, a llevarle tesoros. Y es aquí cuando José, yo creo que pudo constatar la providencia divina. Porque imagínense, se sabe que muy probablemente esos tesoros, oro, incienso y mirra, que es lo que narra Mateo, que le ofrecen los reyes, los magos, los tuvo que haber empeñado José o utilizado después en sueño que Herodes está buscando al niño para matarlo. Otra prueba más. Pero sin embargo, José sabe reconocer y agradecer, ¿por qué no? Esos medios, esos recursos de que Dios le provee. Aquí con todo este recorrido que les planteo, lo que busco es no solo dar así consejos, tips, sino que volvamos a las escenas, tratemos de contemplar, tratemos de desentrañar todo el jugo, todo el contenido de estos pasajes para poder sacar grandes testimonios, esos mensajes que a todos, como hombres, mujeres, padres y madres, nos debe y nos da de hecho José. Y bueno, ya después viene la fase de la huida de Egipto, tener que huir ahora, imagínense, si ya de por sí habían ido con presteza a Belén, ahora tener que retirarse también así como cargar detrás personas que hostiles, que el niño, víveres para poder instalarse allá en Egipto, el mismo viaje y demás, no ha de haber sido fácil. Pensemos en todos esos padres que tienen que abandonar su hogar, que tienen que hipotecar su casa, que tienen que, pues, vérselas negras, como decimos, para salir adelante, sacar adelante a sus hijos. Cuando entonces valoramos precisamente y tenemos más cerca a los santos y debemos brilla también el bien, ¿no? Y es el modo como Dios quiere actuar en nuestra vida. No nos priva del mal, no nos priva de las consecuencias, de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, sino los trata de poner en nuestro camino como cauce, como proceso, método para lograr fortalecernos más, ¿no? Como si fuera un ejecutor, un autómata, un Dios justiciero que no respeta nuestro libre albedrío, sino que deja que nosotros nos vayamos acoplando a las circunstancias, las vayamos como medios para seguir avanzando. Desarrollando y nos falta también otro pedazo que es ya la vida, la infancia de Cristo, después marcaba la ley, y luego otro pasaje muy ilustrativo es, claro, el de la pérdida y el hallazgo del niño en el templo. A veces yo menciono así el misterio, ¿verdad? Y como que suena extraño, más bien se llama, el quinto misterio gozoso es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Bueno, total, el hecho es que pues Jesús aquí les juega como una mala pasada a sus padres, no con la intención, si tanto es un niño de 12 años, un adolescente curioso de conocer el templo, de conocer a los doctores de la ley, de saber, ¿no? Ya percibe, el niño ya sabe que el Padre lo ha enviado para también, ¿no? Predicar desde allí, para ser un referente, para convertir a los grandes, a los sabios de aquella época. Y entonces se adentra en el templo y se les escapa, ¿no? Se les pierde de vista a sus padres y entonces ellos ya de camino van a Jerusalén y en la caravana no encuentran a su hijo. Antes iban en caravanas, ¿no? Los adultos y los niños iban como a mitad, en medio, y luego otro grupo de adultos, más o menos es lo que se sabe de estos viajes en caravana. Y entonces al no encontrarlo entre el grupo de niños, María y José, pues la respuesta del niño a veces puede sonarnos como desarmar, que nos desarma, que nos, eh, pues, parece como no grosera, pero sí inconsciente o
como lo expresa Jesús, ¿verdad? No sabían por qué me buscaban primero, les hace una pregunta, ¿no? Como que obviando, no obviando la situación y dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme las cosas de mi Padre, además hace referencia a su Padre Celestial. Quizá eso también removió cierta susceptibilidad en José, y no lo digo con un afán eh, meramente psicoanalítico o humano, sino, sin embargo, ellos entendiendo, a su hijo adolescente entendiendo la misión además que él venía a cumplir, a desempeñar en este mundo, supieron también ser prudentes, reflexionar, esperar. Ahí no nos dice el evangelista que María le hubiera propinado a su hijo una cachetada, un golpe, o José le hubiera llamado la atención, ¿no? Seguramente callaron porque dice Lucas, y sí lo expresa como para... y permaneció ahí. Entonces, a Nazaret, perdón, a Nazaret, de Jerusalén a Nazaret. Y entonces es otra prueba, otro momento. Habla de un José que es maduro, que es un padre que sabe esperar, que sabe, como dicen a veces, contar hasta 10, respirar, reflexionar. No es fácil, ¿verdad que no? Los que son padres, madres o los que en un momento también tenemos eh, al cuidado personas bajo nuestra tutela, responsabilidad, pues es una prueba difícil, qué duda cabe. eh, el detalle, aquí la narrativa en cuanto a la vida posterior de José. Lo más probable, según lo que también sostiene la tradición cristiana, es que pero asegurando dónde llegó, seguramente como no nos refieren nada preciso los evangelistas, tuvo que haber muerto antes del comienzo del ministerio público de su hijo, de Cristo. Y entonces, pues es interesante ver cómo en una vida ordinaria podemos sacar muchas lecciones extraordinarias. Eso es algo que también aprendieron los santos. Santa Teresa de Lisieux lo decía mucho, ¿no? Hacer de lo ordinario algo extraordinario. Dificultades, el cansancio, los deberes, hacerlos de una manera consciente de cara a Dios, sentido de intención, de ofrenda, como lo seguramente lo hizo José, inclusive aquellas cosas que no entendía, ponerlas en manos de Dios. A veces a nosotros que nos creemos muy seguros de nosotros mismos y eso nos hace pensar el mundo con tanta mercadotecnia, con tanto consumismo, tecnología, facilidades y todo, que somos autosuficientes, ¿sí? Que nos debemos y nos podemos por nuestras solas fuerzas y Dios cada vez va siendo más relegado. Entonces José en esta fiesta del 19 de marzo del 2021 nos invita de nuevo a volver la mirada no solo a él como un fin, sino un medio para ser mejores personas, mejores hombres, mujeres, padres y madres, confiar en Dios, poner todo de nuestra parte, porque ya está la meta, el fin, ¿no? El objetivo. No se nos olvida en términos humanos, pero ellos triunfaron porque precisamente tomaron esas decisiones con nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestra sensibilidad en el día a día, con el pasar y el pesar de la rutina, del cansancio, de, de la vorágine de acontecimientos, podemos a veces perdernos, perder ese padre adoptivo. Padres que no son biológicos, que son adoptivos,
Cuánta tristeza da constatar casos de abusos, casos de violencia que cada vez es más desmedida, más brutal. Se habla de que el padrastro ya golpeó al niño, al bebé y demás. Cuánta falta de formación nos hace ver esto. No se trata tanto de información, porque ya parece que los medios, la violencia, la violencia intrafamiliar en el hogar. Y esto nos debe motivar, nos debe estimular, nos debe hacer caer en la cuenta, despertar, ¿no? Que se nos prenda el foquito de decir, ¿qué voy a hacer yo? Cabe también, ¿no? En los valores. Y entonces empieza por supuesto por nuestra misma casa, por nuestra misma familia, el procurar esos medios, el que nuestros hijos crezcan en ambientes lo más sanos posibles. Muchas veces no va a ser tan fácil con tanta tecnología de por medio, que es desinformación, en un 60% supervisarlos, acompañarlos en su discernimiento de lo que van leyendo, lo que van escuchando, de hasta los juegos que utilizan y demás. Yo cuando tuve la oportunidad de ser también instructor de formación en un colegio, veía que los niños utilizaban videojuegos muy violentos, ¿no? Y eso le estoy hablando de hace. Y los niños van creciendo con una especie como ya de chip violento, que vemos también en normalizada, si se quiere, más común, más generalizada. Hasta películas que inclusive diríamos, no, son para niños, deben entrar dentro de una clasificación sangrienta y demás. No, ya no se permiten o ya no se encuentran estos filtros muchas veces en las películas y es triste, pero nosotros tenemos entonces, volviendo al punto inicial, retomar nuestro responsables de la educación de nuestros hijos, de la primera educación que es en la casa, del latín educere, ¿sí? Conducir por el buen camino, ¿no? Rectamente, prudentemente, no dejando a nuestros hijos ahí al vaivén, a la deriva de las circunstancias, de los planes educativos de la escuela, porque podemos correr el riesgo de perder inclusive esa referencia de autoridad como padres, como adultos, y entonces también por consiguiente tenemos que procurar dar el ejemplo, ¿no? Poner de nuestra parte como hizo San José. Nos conceda la sabiduría, la prudencia y la caridad, virtudes teologales, que nos impulsen en nuestro día a día. Que de verdad, así como José, las vayamos trabajando en nuestras dificultades diarias, que nos sirvan, que nos empoderen. Aquí hablaríamos de que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana, un santo día precisamente de San José. Y bueno, pues nos encomendamos a su intercesión. Agradezco a Gaby Alujas por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendice.